Vamos a buscar todos en nuestras Biblias, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Amén. Efesios, capítulo 2 y versículo 8. Hoy traemos dos citas bíblicas. Y me gustaría, amado hermano, que tenga abierta su Biblia, porque estamos finalizando con las enseñanzas de este mes sobre las reformas, ¿verdad?, protestantes que se dieron allá en el siglo XV, XVI, amados hermanos, donde es relevante e importante que el cristiano estudie y escudriñe la palabra de Dios. Mire lo que dice Efesios en el capítulo 2, versículo 8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Lo voy a volver a leer. Porque por gracia sos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y en Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amados hermanos, hoy traemos el tema: el legado de la reforma protestante. Mire qué tremendo, amados hermanos. Muchos de nosotros nacimos, ¿verdad?, en la religión católica. Nos desarrollamos con ese patrón, con ese modelo. Y empezamos a sumergirnos y a conocer muchas cosas. Pero en el trayecto de la vida, como que el ser humano empieza a razonar, a escudriñar, a sumergirse. Y como que la gracia preeminente de Dios lo toca a uno y dice: Misael Osorio, quiero tratar contigo. Y nos damos cuenta, amados hermanos, que donde estamos parados, nos damos cuenta que en realidad nuestra alma, nuestro corazón y todo nuestro ser en realidad está vacío. Cuando Martín Lutero pegó estas 95 tesis, amados hermanos, este hombre había experimentado un vacío en su vida. Este hombre se laceraba su cuerpo, se castigaba, se latigaba. Sentía que había un vacío dentro de su interior. Algo faltaba allí. Si él estaba rodeado de los sacerdotes, del papado, estaba viviendo ahí dentro de la iglesia católica, y todavía había un problema en él. Es que cuando el hombre, amado hermano, la mujer, no ha abrazado a Cristo Jesús, todavía hay una lucha en su interior. Y este hombre tenía acceso a la Biblia y comenzó a escudriñar la palabra. La Biblia no era tan abierta para que la tuviera hoy como usted la tiene. Usted la lee hoy, abrirte en la mañana, mediodía, en la noche, antes de acostarse, en la madrugada, a levantarse. No había acceso a eso. Cuando la Biblia se leía en las iglesias católicas, allá donde estaban los pontífices, hermanos, se leía en latín. Es más, la gente se le leía, pero no entendían qué es lo que se decía. Y es por eso que la reforma protestante, amados hermanos, se enfocó en las famosas 5 solas, que es el resumen, óigalo bien, de las creencias teológicas básicas que entraron en contraposición de la iglesia católica romana. Las 5 solas estaban en el lenguaje latín, porque ese era el lenguaje académico que se daba en la época. La palabra latina sola, mis hermanos, en español significa solo o solamente. Y estas se fundamentan explícitamente en los errores doctrinales que tenía la iglesia, ¿verdad?, allá en el siglo XVI. Los estudiosos de aquellos tiempos, mis hermanos, encontraron que habían muchos errores.
errores de doctrina que señalaba la Iglesia Católica Romana. Ellos declaraban que solamente el Papa tenía el atributo de perdonar pecados, que era el único mediador entre el hombre y Dios para que usted pudiera llegar a Dios. Ellos restringían la limitación del acceso a la Biblia y solo decían que solamente ellos eran los únicos que tenían la autoridad para leerla, interpretarla y decirla cuando ellos quisieran. Para ellos, hermanos, Cristo no era el Salvador. Para ellos, solamente la religión católica era la salvación. Se daba un panorama de eventos doctrinales cerrados que la gente de aquellos tiempos, hermanos, desconocía y no lograba entender a qué es lo que apuntaba. La fe, amados hermanos, la salvación no se adquiría por fe. Para ellos el único mecanismo de salvación eran las famosas indulgencias, las que usted podía comprar, las podía también trasladar a un vecino suyo, a un familiar, a un muerto, para que Dios, desde ahí con lo que usted depositaba, usted pudiera salvar el alma, el espíritu de esa gente. Hermanos, la salvación no se compra. La salvación es algo personal. En su casa puede haber alguien que va todos los días a la iglesia, que ayuna, que ora, que asiste al discipulado, que trabaja en la obra. Pero si usted no acepta a Cristo, usted no se va a poder agarrar de los pies de él o de ella. La salvación es personal. La salvación, mis amados hermanos, solamente se adquiere a través de Cristo Jesús, el único que murió en la cruz del Calvario. Este mensaje, amados hermanos, no se vislumbraba abiertamente a la comunidad de aquellos tiempos, porque si no, el sacerdote no adquiría, ¿verdad?, esa adoración hacia él. Le fascinaban a ellos que los tocaran, que se persinara usted y se hincara ante un hombre igual a usted. Todos mis hermanos que han estado enseñando la palabra, que le han estado trayendo, han hablado de las 5 solas, se han hablado de 4. Falta una de ellas. Solo la gracia. Por favor, mi hermano. La gracia de Dios, un regalo inmerecido. En todas las religiones, mis amados hermanos, el hombre tiene que hacer algo para poder salvarse. ¿Sí? Mire qué tremendo. En el budismo el hombre tiene que hacer varios pasos para librarse de sus egocentrismo, de su sistema egocentrista. Tiene que hacer muchos sacrificios. En el hinduismo el hombre necesita sufrir para purificar su karma. En el Islam, usted necesita hacer las obras que Alá demanda. Sin embargo, Alá va a decidir si lo que usted hizo lo va a salvar sí o no. Todavía no se está seguro si se salva, pero hay que hacer lo que Alá dice. Mis hermanos, hace más de 2000 años Dios pensó en la humanidad del ser humano. Pensó
en lo débil que es, en lo perdido que está, en lo contaminado que son sus pensamientos, en su condición limitada. Y en Génesis capítulo 6 versículo 5 dice: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solamente al mal. Nacimos, hermanos, contaminados. Arrastramos el pecado de Adán y Eva, amados hermanos. Ahí viene inyectado en ese ADN la desobediencia, la rebeldía. Nadie puede aquí sentarse y mofarse y decir: yo soy santo, puro, pura. Nadie se puede defender ante Dios, amado hermano, diciendo que nació invicta. Necesitamos en realidad de un redentor. Necesitamos en realidad, hermano, de alguien que nos limpie, que nos llene con un Espíritu Santo y nos renueve y cambie nuestra manera errada de pensar. Uno de nuestras hermanas compartía una imagen de un niño que había presenciado la guerra ahorita reciente en Israel. Sus ojos hablan al estar desorbitados. La inocencia de sentirse tan indefenso y de no poder hacer nada y de sentirse impotente. Pero a un niño de eso, ya grande, crecido, mayor, le da una ametralladora, lo fusila todo. Porque se desarrolla en él venganza. Se desarrolla en él, amado hermano, el deseo de matar sin importar quién esté enfrente. Llámese su mamá, su papá, quien sea. Se llenan de venganza. Pero aún así, amados hermanos, el hombre, teniendo eso, el profeta Isaías, que de tanto se ha estado hablando en los discipulados, Dios le reveló que iba a levantarse un hombre que se iba a ofrecer en sacrificio por usted y por mí para perdón de pecados. Me impacta mucho lo que dice Isaías en el capítulo 53 del 3 al 5 y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Démosle un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Si hay alguien que está enfermo, si hay alguien que tiene dolor, si hay alguien que se siente atormentado, auxíliese en el Señor, abrácelo. Él llevó cautiva todas nuestras cautividades, llevó todos nuestros pecados. A veces, hermanos, arrastramos cadenas invisibles. Siempre estamos atados, siempre estamos a la defensiva. Siempre cuando hablamos cosas tóxicas. Necesitamos un encuentro personal con el Señor. Necesitamos, amados hermanos, abrazar a Cristo Jesús y decirle: Señor, yo quiero que tú me conviertas, que cambies mi vida. Solamente el cristianismo, amados hermanos,
salvación se recibe por gracia. En todas las religiones, la palabra clave es hacer. En el cristianismo, amados hermanos, todo está hecho. La gracia de Dios ha sido abundante. El hombre nomás lo que tiene que hacer, la mujer nomás lo que tiene que hacer es creer en ese sacrificio. Es decirle: Señor, aquí estoy. Cuando Jesús estaba en la cruz, dijo: consumado es. Significa, amados hermanos, que todo fue concluido. El Señor había ganado la victoria de la salvación para la humanidad. La puerta quedó abierta para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que usted venga a Él, le reciba en su corazón. Usted y yo, amados hermanos, no somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ya hizo en la cruz. Hebreos en el capítulo 10, versículo 12, mire lo que dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio basta. Cuando Cristo, amados hermanos, derramó esa sangre que tenía que ser yo y usted, era yo y usted los que teníamos que estar en la cruz por nuestras rebeliones, por lo desobediente, por lo rebelde. Éramos usted y yo los que teníamos que estar en esa cruz. Y Él dijo: yo voy a tomar el lugar de Juan Ramón. Yo voy a tomar el lugar de Suyapa. Yo me voy a ofrecer por él, por ella. Me voy a ofrecer por toda la humanidad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros venimos a Dios, no venimos a Dios diciéndole: Señor, tengo 3 títulos, 2 maestrías, 2 diplomados, 4 idiomas, además de otro que sé por ahí. Y empezamos a lucirnos con Dios. Hermanos, para Dios hay que llegar con una carta de presentación. Se llama Cristo Jesús. Usted no puede justificarse por sus cuentas bancarias, por sus posesiones o sus bienes. Usted tiene que justificarse porque Cristo vive en su vida. Él es, amado hermano, nuestro abogado, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que permite que yo pueda llegar a Él. Efesios en el capítulo 2, versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. A veces nos olvidamos quiénes éramos. ¿Sí? Muchos andábamos en la corriente de este mundo. A lo mejor aquí había algún hippie. ¿Había algún hippie por aquí? ¿Alguno que fumaba marihuana? ¿Que se drogaba? ¿Que bebía cerveza escondida? ¿Que era adúltero? ¿Que era mentiroso? ¿Que era corrupta? Habíamos muchos de esos, amados hermanos, siguiendo la corriente del enemigo. Pero mire qué tremendo. Teníamos un espíritu de desobediencia. Éramos rebeldes. Es que estábamos muertos en delitos y pecados.
La gente dice: yo bebo y sigo vivo. El Señor le dijo a Adán y a Eva: el día que coman de ese fruto, van a morir espiritualmente. Una persona que ha muerto espiritualmente, mis amados hermanos, y navega en el pecado y en la oscuridad, no escucha la palabra. Es ciego, es ciega. Fácilmente tropieza entre los obstáculos. Está perdido. La condición de un muerto, amados hermanos, físicamente su cuerpo se ve color amarillento o verde. A los 3 días comienza a generar un mal olor. Sus labios se ponen pálidos. El ser humano sin Cristo, amado hermano, no huele, no ve, no escucha. Decía en uno de sus postulados Calvino, y estaba el otro también, Jacobo Arminio. Calvino decía que la depravación total existe en el ser humano, que la humanidad está contaminada completamente de pecado, y que el ser humano, mis amados hermanos, es incapaz, óigalo bien, de poder venir a Dios por su situación como está. Juan Wesley decía que la gracia de Dios siempre está latente. Mire qué tremendo, amados hermanos, y que ella siempre va adelante, que cuando el Señor nos llama, ella está adelante y nos está susurrando: Carlos, yo te amo. María, ven a mí. Pablo, ¿por qué me persigues? Cayó Pablo. ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? Es que Dios, amados hermanos, toca la puerta y llama. Quiere tratar contigo. Mis amados hermanos, es que esa gracia previniente es la que Dios da anticipadamente para que usted y yo venga al conocimiento del Señor. Cuando nosotros venimos a Dios, escuchamos la voz, dejamos de endurecer el corazón, botamos el orgullo, amados hermanos, quitamos esos ojos altivos y venimos a Él. El Señor entra a nuestras vidas y nos da vida, nos cambia, tomamos otro color, empezamos a respirar, tomamos la imagen del Hijo de Dios. Ya no somos feos, pasamos ahora a ser guapos, a ser guapas. Amén. Pasamos de ser despreciables ahora a ser, amados hermanos, atractivos. Cuando la gracia de Cristo llega a tu vida, amados hermanos, pasamos de rebeldes a obedientes. No puede haber un cristiano rebelde, amado hermano. No puede haber un cristiano, amado hermano, que ha conocido a Cristo Jesús, desobediente. Las grandes lecciones de la Biblia nos dicen que los hombres que desobedecieron a Dios tuvieron grandes consecuencias. Se olvidaron de Él, no escucharon la palabra. A veces queremos ser cristianos a nuestro modo de ser, que Dios me acepte tal como soy. Yo vivo la vida loca. Cristo quiere hombres y mujeres santificados, hombres que entreguen en realidad su corazón, hombres y mujeres dispuestos para servirle.
Mis amados hermanos, el religionismo se había apoderado de la pureza del cristianismo. Habiendo terminado con las 5 solas, solo la escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solamente Dios, a Él sea la gloria y la honra, las 5 solas. Las bases, amados hermanos, de la reforma protestante tomaban de mano en realidad y encaraban en realidad cuál es el camino. Habían hecho perder la sana doctrina de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva siempre predicaba a Cristo como el único y suficiente Salvador. Cuando entra, amado hermano, el religionismo católico romano, trastorna ese sentido y tiende a confundir a la humanidad. No lo deja que lean la palabra y quieren que ellos caminen al andar que ellos quieren que caminen, confundido. Martín Lutero se encontró en un panorama lleno de prácticas y creencias cerradas a la conveniencia del papado y de la ley sacerdotal. Es por eso que Martín Lutero, mis amados hermanos, la siguiente diapositiva, por favor. Es por eso que Martín Lutero, amados hermanos, era un seguidor latente de estos hombres. Mire, John Wycliffe, desde el año 1320 a 1384, duró 64 años. Juan Hus nació 15 años antes de que muriera este señor y duró 46 años. Murió en el año 1415. Y Martín Lutero nació en el año 1483. O sea, habían pasado muchos años, ¿verdad? Pero Martín Lutero ya era, amados hermanos, conocedor de las observaciones que estos hombres habían hecho. Y mire qué tremendo. Juan Hus, en sus ideas reformistas, se oponía a la acumulación de bienes materiales por parte del clero. Había una humanidad necesitada, hambrienta, y ellos acumulando bienes. No había esa empatía de amor y de ternura y de compasión. El ministerio que desarrolla mi hermano Melvin no existía para ellos. Juan Hus criticaba la influencia política que tenía la iglesia en aquellos tiempos. Qué feo cuando miramos un político dando una opinión en la parte política como apantallando, decir que está de acuerdo con ellos. Usted no puede compartir, amado hermano, la luz con las tinieblas. A Jesús le llevaron una moneda y dijo: dígame de quién es esta moneda, qué cara la que tiene ahí, la de César. Pues denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Juan Hus señaló la omnipotencia que proclamaban los sacerdotes, que consistía en el derecho de otorgar absolución de los pecados. Solo Cristo Jesús puede perdonar. Solo Cristo Jesús puede perdonar. Mis amados hermanos, en vista de esa crisis que había generado Juan Hus, mire qué tremendo, en vista de esa crisis que se había levantado, que Juan Hus había señalado, les había dado un golpe al gancho a la iglesia católica, porque era verdad lo que estaba diciendo. Y la iglesia católica sabía que Juan Hus se amparaba también en las críticas que había señalado John Wycliffe. Él había dicho, mis amados hermanos, que no estaba bien lo que hacía la iglesia católica. ¿Sabe qué hizo la iglesia católica? Prohibió, hizo una bula, un edicto,
una bula, un documento pontífico, donde decía, amado hermano, que prohibía las ideas de John Wycliffe, de que Hus se inspiraba de ellas. Las arraigó, libros, cuadernos, todo, amado hermano, lo quemaron. Pero Juan Hus continuó enseñando la palabra, tocándole la llaga, echándole más limón, amado hermano, y diciéndoles que él no estaba decidido a respetar las ordenanzas que ellos habían difundido, y que estaba él dispuesto a defender donde sea que Cristo Jesús era el Señor y Salvador. La Facultad Teológica de Praga declaró a Juan Hus como un hereje. Y Juan Hus, amados hermanos, se fue para Constanza con el fin de defender sus ideas. Y allá, ante todos, amados hermanos, que estaban presentes, no lo dejaron defenderse, sino que fue detenido y encarcelado. Y dice la historia que el 6 de julio de 1415, Juan Hus fue quemado vivo en la hoguera después de ser condenado por herejía. Y se dice que sus cenizas fueron esparcidas, pero para que nadie conservara ni una huella dónde estaba ese hombre enterrado. Y mire qué tremendo cómo se cumple la palabra. Y las últimas palabras que dio Juan Hus fue: hoy van a asar un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar. Un siglo. Si él murió en 1415, en el año 1517, Martín Lutero, un siglo después, clavó las 95 tesis en la iglesia, amado hermano, de Wittenberg, y le decía que no hay que obedecer lo que ellos estaban diciendo. Dios siempre levanta hombres y mujeres dispuestos a proclamar la verdad. Mis amados hermanos, el concilio de Constanza, al condenar las observaciones que hacía Juan Hus, ordenó ahora, óigalo bien, ahora Juan Hus murió, fue quemado. Ahora la iglesia católica dice: bueno, como este era seguidor de este y este ya se murió, saquen los huesos de la tumba, métanle gasolina y métanle fuego y esparzan las cenizas. Mire qué tremendo. Dios había usado hombres para desvanecer la mentira que habían ellos usado durante años, predicando un mensaje falso que no traía salvación, amados hermanos. John Wycliffe, amados hermanos, afirmó que la autoridad solamente era exclusiva de la palabra de Dios. Criticaba las riquezas excesivas de la iglesia con un pueblo que estaba hambriento, les había tocado la llaga. Criticó la Eucaristía y la primacía de la sede romana. Por la gran persecución, se retiró de la parroquia, trasladó la Biblia, la tradujo del latín al inglés, este hombre. Óigalo bien, qué tremendo. Y se puso a escribir un libro que no es necesario leerlo, pero el tema es triálogo entre la verdad, la mentira y la prudencia. Qué tremendo, amados hermanos. Qué hombres. Martín Lutero, amados hermanos, ahora conociendo bien, arraigado todos estos términos, presentó las 95 tesis allá en el año 1517, que hoy se cumplen 506 años, amados hermanos, de decir que solo la Escritura es la única palabra de Dios que tiene autoridad para convertir la vida del ser humano. Mire qué precioso, que solo la fe es la única acción de creer para que el ser humano pueda ser salvo. Que solo la gracia es
Es un don inmerecido que todos recibimos, pero por ella adquirimos salvación. Que solo Cristo es el único, amado hermano, puente que existe entre el hombre y Dios. Y que solo a Dios sea la gloria y la honra, porque Él es el único omnisciente, omnipotente, omnipresente, soberano, que puede, amado hermano, hacer y deshacer las cosas. Mis amados hermanos, la siguiente diapositiva y con ella terminamos. La reforma, amados hermanos, trajo un legado. Mire qué tremendo. Regresó el entendimiento de la salvación que solamente se adquiere por fe en Cristo Jesús. Que el único mediador entre el hombre y Dios es Jesucristo. Amén. La reforma se esforzó por recuperar la pureza del cristianismo. Ya el hombre depende de Dios, no del ser humano. Mis hermanos, la reforma trajo acceso a que todos pudiéramos leer la palabra del Señor. La reforma, amados hermanos, protestante permitió la libertad de conciencia. Que el ser humano, mis amados hermanos, ahora ordene sus ideas, las estudie y reflexione y se dé cuenta que necesita a Cristo Jesús como su Salvador. La reforma protestante, amado hermano, señaló la corrupción que había, amados hermanos, en las prácticas sacerdotales, como las hubieron, han habido y han estado habiendo. El ser humano, amado hermano, necesita darse cuenta que no tiene que confiar en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Tiene que confiar en Dios. Hermanos, la reforma abrió los ojos de las supersticiones y normas externas sin fundamento. La doctrina de las indulgencias, mis amados hermanos, era un concepto católico teológico ligado al pecado, a la penitencia, a la remisión, al purgatorio. Y ellos arrastraban en esa teología que usted podía ser redimido a través de algunos favores que usted hiciera, ¿verdad? Dando su indulgencia y salvando su alma. Esa era la práctica que le decían. No por obras, amados hermanos, dice la palabra de Dios, sino por medio de la gracia de Cristo Jesús. Usted no puede comprar la salvación. Necesitamos en realidad hoy en día un encuentro personal con el Señor. Necesitamos abrazarlo, necesitamos conocerlo. Hoy, amados hermanos, usted no puede adquirir salvación, amado hermano, por comprar, diezmar, ofrendar. Es bueno hacerlo, pero su salvación solamente la va a adquirir por un encuentro personal con Cristo Jesús. Démosle un fuerte aplauso a ese Dios poderoso que ha tenido misericordia de nosotros. Quiero invitar a los amigos, a los que nos escuchan por otros medios. Solamente Cristo es el que perdona pecados. Solamente a Él puedes acercarte y decirle: Señor, yo quiero recibirte como mi único y suficiente Salvador. Solo a Él es el que hay que darle la honra y la gloria. Dios tiene sus siervos y son esos canales que nos traen y nos ayudan a venir a los pies del Señor. Amado amigo, hermano, si usted se ha apartado del Señor, si usted se ha descarriado, si usted no ha aceptado a Cristo Jesús, todavía es el momento. Ya pasaron 506 años y la reforma protestante se dieron y Cristo siempre sigue haciendo el llamado: ven a mí. Como el hijo pródigo, el Señor abre las puertas de su casa,
prepara la fiesta y celebra que un hijo que estaba apartado del camino ha regresado de nuevo. Vamos a ponernos en pie, mis amados hermanos. Le damos gracias a Dios por esta gran oportunidad que nos ha dado nuestro hermano Pastor Begardo, nuestro hermano Juan Ramón, de estudiar estos temas y de compartirlos para que podamos gozarnos todos en la palabra del Señor. Hoy usted puede enseñar la palabra, hoy puede usted debatir la palabra, porque hemos recibido una enseñanza, un mensaje, que solamente Cristo es el que salva, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Póngame el canto. Gracias, Señor, te damos. Padre, queremos rendirte gracias, porque tú, Señor, mandaste a Jesús, el príncipe de paz. Gracias, Señor, porque a través de Él nosotros, Señor, podemos acercarnos y pedirte perdón y recibir perdón y ser redimidos y ser perdonados, Señor. Solamente, Señor, por tu gracia, tu amor y tu bondad. Bendice al amigo, al hermano, Señor, que no tiene a Cristo Jesús. Permite, Señor, que tu mano bendita opere en su vida. Que ángeles del cielo, Señor, lo ayude, lo guíe, lo dirija, Señor. Rompe cadenas, Dios. Derrama de tu Espíritu Santo. Limpia, Señor, oh Rey de gloria, esas vidas, esas almas, esos corazones. Gracias, porque tú has levantado hombres y mujeres dispuestos a enseñar y a predicar tu palabra. Ayúdanos a estar preparados, Dios mío. Gracias, mi Dios. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que Dios me les bendiga. Salúdense los unos a los otros y nos miramos el próximo domingo. Bendiciones.